Hace mucho tiempo que los economistas saben que en situaciones de crisis como esta, lo que se gasta en inversión pública, si es intensiva en empleo, te lo ahorras en protección por desempleo. Todo lo que hemos gastado de más en desempleo en el año 2012 largamente supera el ajuste en el gasto sanitario que han hecho las comunidades autónomas. Ajustábamos en la sanidad y gastábamos 6.000 millones más en desempleo, ¿no? Y nos va a pasar otra vez este año, Todo el ajuste que se está exigiendo en educación y en sanidad a las comunidades autónomas lo gastaremos de más en desempleo. Por eso no debemos, en mi opinión, como ciudadanos, no debemos exactamente compartir esta visión, en fin, interesada, bastante ciega, poco rigurosa por lo demás, de lo que significa el Plan E. Los planes como el Plan E se aplicaron en todo el mundo en esos años, en el 2008, en el 2009, especialmente en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en las economías más afectadas por burbujas inmobiliarias, donde crecía muy rápidamente el desempleo. Si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos gastado lo mismo en renta de sustitución para los perceptores de prestaciones por desempleo, ¿no? ¿Qué ha pasado durante la crisis? Durante la crisis lo que ha pasado fundamentalmente es que España, a partir del año 2010, con una primera respuesta que trata un poco de compensar los efectos de esta primera fase de la crisis, tratando de compensar con más gasto público lo que empezaba a ser ya una crisis brutal en la construcción, España asiste a la reorientación de la política económica en el conjunto del mundo. Lo que primero fue una respuesta expansiva, es decir, vamos a intentar compensar esta reducción del gasto privado y, en fin, los efectos del desendeudamiento de la economía, vamos a compensarlo con más gasto público. Lo que asistimos es a una revisión de todo eso. Y las autoridades europeas y mundiales plantean un escenario de ajuste y de ajuste fiscal intenso, esto que llamamos austeridad, ¿no? Lo que nosotros decimos es que podría ser justificable en mayo del 2010 pensar o tener miedo respecto de lo que podría ocurrir a una economía, por ejemplo, como la española, que de pronto había visto crecer su déficit público en 2 años, llegó al 11%. 110.000 millones de déficit público fue el déficit del año 2009. Y en mayo del 2010, cuando se produce digámoslo así, la reconsideración de la política económica, es decir, oye, hay que ajustar, hay que intentar detener el crecimiento del déficit público porque no será posible sostenerlo en el tiempo, ¿no? Podría ser posible pensar, vamos a intentar ese camino. Y se intenta. Sí, pero han pasado 3 años ya. Y lo que decimos en el documento al que ha hecho referencia Pedro, lo que decimos es que 3 años tienen que ser suficientes. 3 años sí ya es un tiempo suficiente para evaluar. De la misma forma que en mayo del 2010 se dijo, oye, 2009, 2008, crecimiento del déficit público, 11,2 en el 2009, 8 y pico en el 2008, esto tenemos que pensárnoslo, ¿no? Bueno, pues ahora decimos, oiga, en un solo año, el déficit público en España, la deuda pública, ha crecido en 140.000 millones en un solo año. Nunca ha crecido la deuda pública de un país, España en este caso, en 140.000 millones, en un solo año, nunca, Nunca desde que tenemos registros estadísticos. O sea que tenemos más deuda pública, casi está ya en el 90% de nuestro PIB, 900.000 millones de euros de deuda pública, 140.000 en el último año. Más déficit o menos, parecido al que teníamos en mayo del 2010. Teníamos entonces, veníamos de tener un 11,2 a final del 2009, bueno, pues tendríamos ¿cuánto? Pues un 10. Bueno, lo que tenemos hoy es un 10,6 cuando contamos también las ayudas a la banca. O sea, tenemos el mismo déficit público que teníamos hace 3 años. Sí, pero tenemos 2,5 millones más de desempleados en este tiempo. Y hemos perdido prácticamente 2,6 millones de puestos de trabajo en estos 3 años, ¿no? En el último año y medio, 15 meses exactamente de gobierno, hemos perdido 1.200.000 puestos de trabajo, ¿no? O sea que tenemos más deuda, más déficit, más desempleo, menos ocupados y una situación en nuestro estado de bienestar, gasto en educación, gasto en I+D, gasto en sanidad, gasto, por cierto, en política activa de empleo,
tú lo conoces bien, ¿no? Han desaparecido prácticamente toda la política activa de un plumazo. La poca que existía, éramos un país también con poca política activa de empleo, de apoyo al desempleo, y no solamente de apoyo en forma de cobertura de las prestaciones, también ha desaparecido, casi de un plumazo. Y no hemos visto mejora alguna en el ámbito del crecimiento, por supuesto, o del empleo, ¿no? Y 3 años tienen que ser suficientes. Este es el comienzo de la historia, digamos, del programa de reactivación, ¿no? El programa de reactivación, esta oferta de acuerdo, de gran acuerdo social que hace el Partido Socialista en estas últimas semanas, es precisamente fruto de esta reflexión que os hago ahora. Es decir, no podemos continuar durante más tiempo con una política que no obtiene prácticamente avance en ningún ámbito importante. No hay avances. En los ámbitos fundamentales no hay avances. Y que al mismo tiempo condena al país a un crecimiento del desempleo masivo ya. 6,2 millones de desempleados. Sí, pero 6,2 millones de desempleados en un contexto en el cual además el gobierno dice, el gobierno, no la oposición, dice que todavía este año perderemos otro medio millón de desempleados, de ocupados. Y que el desempleo, bueno, depende cómo vaya la población activa, pero puede crecer efectivamente aproximadamente en otro medio millón más, ¿no? Y si no crece más, es porque hay un crecimiento enorme de la población desanimada, ¿no? Que ya no busca empleo porque no espera encontrarlo. O, lo cual es todavía más preocupante, porque empieza nuevamente a ser patente lo que siempre lo fue a lo largo de nuestra historia, y es que hemos vuelto a convertirnos en un país de emigrantes. Y esto es también la novedad de este último año y medio, ¿verdad? Ahora volvemos a ser lo que siempre fuimos, un país de emigrantes. Aquello fue un espejismo, lo de los últimos 12, 13 años fue un espejismo. Volvemos a ser un país de emigrantes. Emigrantes entre los que vinieron a trabajar aquí, procedentes del exterior, y emigrantes entre nosotros mismos, en los que estamos aquí, entre nuestros hijos o nuestros nietos, depende de la edad de cada uno. Yo todavía somos hijos, Francisco. Todavía. Pero esta es la novedad de este tiempo, ¿no? La novedad de este tiempo es pensar que frente a lo que creíamos, lo que nos espera, como bien decía Paquita, es lo que nos espera seguramente a lo mejor es retrocesos, vuelta atrás. Este quizá es una forma muy simbólica de verlo. Hemos vuelto atrás, volvemos a ser país de emigrantes. Después de ser un país que ha acogido en volumen y en tasa al mayor número de inmigrantes, insisto, después de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? ¿Qué decíamos y qué decimos en este documento? Primero, como ha dicho bien también Paquita, que España tiene pocos espacios de consenso y que no es bueno prescindir de los pocos que tiene, ¿no? Y entre ellos está el que, curiosamente, en un contexto social en el que la política no está bien considerada, en que los partidos políticos, de una forma yo creo que interesada en muchos aspectos, pero siempre hay algo, ¿no? Siempre es bueno. No es solo cómo nos vemos nosotros, hay que ver también cómo se nos ve, ¿no? Y si se nos ve, algo tendremos nosotros también que decir y que responder. Y lo que decimos es, pese a todo eso, hay un gran ámbito de consenso, y es que la gente quiere que los partidos se pongan de acuerdo en una materia esencial como esta. No deja de ser sorprendente, pero es así. Y es sistemático cada vez que se les pregunta sobre esto. Alguien puede decir que es muy contradictorio, sin duda. Y es verdad que las preguntas, en fin, depende de cómo se formulen, las respuestas pueden ser tremendas, ¿no? Uno puede decir si usted está de acuerdo en subir impuestos y el 80% dirá que no. Pero cuando se le pregunta a la gente si está de acuerdo en reducir el volumen de maestros, el volumen de médicos, el volumen de enfermeros, de guardias civiles, de policías, de inspectores de Hacienda o de trabajo, dirán que no están de acuerdo. Y si se les pregunta si quieren más, dirán que están de acuerdo, más de esos servidores públicos, ¿no? Depende cómo hagan la pregunta, sí, pero más allá de cómo se haga. Lo cierto es que la gente dice que es importante que los partidos políticos se pongan de acuerdo, que esta situación es excepcional y que no forma parte del juego democrático convencional el llegar a acuerdos entre gobiernos y oposición, por supuesto que no. Pero cuando la situación sí lo es, lo razonable es alcanzarlos. Y España tiene buenos ejemplos históricos de acuerdos en este sentido.
por supuesto, el que siempre apelamos, los pactos de la Moncloa, pero no solamente eso. Nosotros hemos llegado a grandes acuerdos en el ámbito, por ejemplo, de nuestro sistema de pensiones entre gobierno y oposición en 1995, y prácticamente con más o menos calor e intensidad, pero se han repetido también en este ámbito, ¿no? Sí que tenemos espacios de consenso, pocos, pero entre ellos ahora hay uno que ha aparecido nuevo, que vuelve a aparecer nuevo, y es este, y es que la gente dice que sería bueno que en los grandes temas pudiéramos ponernos de acuerdo. ¿Qué decimos? ¿Dónde nos parece a nosotros que sería bueno y cómo alcanzar un acuerdo? Pues lo que decimos es, sería bueno alcanzar un acuerdo, por ejemplo, en el ámbito de que el país vaya unido a discutir con las autoridades europeas esto que decíamos antes, que no podemos seguir así, que la política europea de crecimiento ha fracasado y que hay que cambiarla, que no pueden condenar a más de la mitad del continente al sufrimiento. En segundo lugar, que no podemos tener, en un mundo en el que lo que estamos asistiendo es a que todos los grandes bancos centrales del mundo, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, están interviniendo mucho más masivamente, dando liquidez a las economías, asegurando que termina llegando a las empresas, que no podemos continuar así en este continente, que tiene el Banco Central, digámoslo así, más excéntrico de todos los grandes bancos centrales del mundo, que es el único que no está expandiendo en tan grandes cantidades en un continente que está ahogado ya en la depresión, y que ya no puede bajar más sus tipos de interés. Nadie los puede bajar más porque están cercanos a cero. Ha tardado mucho, por cierto, el último que ha llegado a esa cifra ha sido el Banco Central Europeo. Sí, pero ahora hay que seguir inyectando liquidez, porque no llega además a las empresas, y hay que asegurarse de que llegue, y no llega sobre todo a unas empresas. ¿Cuáles? Las italianas, las españolas, las portuguesas, las griegas. No les llega la financiación, y la poca que llega es carísima, y tienen que asumir costes diferenciales con respecto a lo que ocurre en las empresas alemanas, por poner un ejemplo. ¿Sabéis una cosa? Esto es un dato real. Dos os voy a dar. Uno, una gran empresa española, multinacional, participante en un concurso internacional que gana, de aprovisionamiento de energía, de fuentes de energía eólica en este caso, en Sudáfrica, uno de los más importantes concursos internacionales que se han hecho durante el año 2012. Lo gana, aporta un aval bancario de la principal entidad financiera del país, que sabéis bien cuál es esta de color rojo. Bueno, pues aporta ese aval y el resultado es que no se lo admiten. Un aval bancario de la sexta entidad financiera del mundo y de la principal entidad financiera española. Pero que si lo emite esa misma entidad en su sucursal mexicana, sí se lo admiten. La misma entidad, la filial correspondiente. Que si lo hace la filial brasileña, también lo admite. Pero que si lo hace la central, la matriz española, no lo admite. Esto está ocurriendo hoy. El ejemplo complementario, dentro ya de Europa. Una entidad financiera italiana que tiene problemas de liquidez en Italia, en Milán, que tiene una sucursal en Alemania, que por consiguiente no tiene ningún problema de liquidez en este momento, no puede trasladar fondos desde la filial alemana a la filial, a la matriz milanesa en este caso. Esto está ocurriendo en la Europa de hoy. Y lo que decimos es que o acabamos con esta fragmentación financiera que está perjudicando a la mitad del continente, o no podrá ser sostenida la moneda tal y como hoy la conocemos.